bienvenidos a esta exploración conjunta. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que la verdad es central en psicología social, ¿no? ¿Cómo percibimos a los otros? Exacto. Y para eso vamos a desentrañar dos conceptos que aparecen mucho en los estudios, alteridad y etnocentrismo, fundamentales para entender la interacción social. Sí, totalmente. Son como las dos caras de una misma moneda en el encuentro cultural. Hay una frase, creo que de Lewis, que me pareció un buen punto de arranque. El etnocentrismo es la condición natural de la humanidad. Es fuerte, ¿no? Sí, suena fuerte. ¿Será que siempre partimos de ver al otro desde nuestro propio pedestal cultural, como una configuración de fábrica? Bueno, más que un defecto o un pedestal, yo diría que el etnocentrismo es como el punto de partida cognitivo y emocional. Es esa tendencia muy humana a usar lo nuestro, nuestra cultura, como la vara para medir, para interpretar a otros grupos. Claro, lo familiar. Exacto. Es lo conocido, la base. Desde ahí intentamos, darle sentido a lo que es diferente, a lo desconocido. Piensa en las primeras reacciones ante costumbres ajenas. Muchas veces son de extrañeza, ¿no? O hasta de juicio antes de reflexionar más. Entiendo, como un anclaje, ajá. Pero entonces, ¿cómo juega ahí la alteridad? O sea, el reconocer esa diferencia. Parece contradictorio necesitar el etnocentrismo para ver al otro como otro. Pues ahí está lo interesante. La alteridad, que es esa experiencia de reconocer al otro como diferente, parece que necesita del etnocentrismo para nacer, digamos. ¿Cómo así? No podemos ver la diferencia si no tenemos con qué compararla. Y ese punto de comparación inicial es, casi siempre, nuestra propia cultura. Es el contraste, ¿ves? El contraste hace visible la diferencia. Claro. Sin ese marco propio... Sin ese marco, ¿cómo empezamos a entender lo ajeno? Es como la chispa que enciende el contacto cultural inicial. Pero ese contacto, me imagino, no siempre termina bien, ¿no? Puede ir para cualquier lado. Totalmente. Es súper dinámico. Ese primer contacto, filtrado por nuestro etnocentrismo, puede, reforzar nuestros prejuicios, hacer que pensemos que lo nuestro es superior. O al revés. O al revés, puede desafiarnos, hacernos cuestionar nuestras ideas, disminuir ese etnocentrismo y abrirnos a entender otras formas de ver el mundo. ¿Y de qué depende? Depende de muchas cosas. La cercanía que tengamos con el otro grupo, si sentimos que esas diferencias nos amenazan. Y muy importante, el peso de la historia, ¿no? Las relaciones de poder que ya existen entre esos grupos. No es lo mismo interactuar de vacaciones que en medio de un conflicto histórico. Me acuerdo de los ejemplos que mencionaban los textos. Esa mezcla de fascinación y desconfianza hacia las culturas orientales desde Europa. Exacto. Se les veía como exóticos, lujosos, sabios, pero también como, no sé, peligrosos. ¿Decadentes? Un ejemplo perfecto de esa ambivalencia. O piensa en la imagen de los pueblos indígenas de América en las crónicas europeas. A veces eran el noble salvaje, en armonía con la naturaleza. Ajá, idealizados. Y otras veces eran vistos como guerreros feroces o como niños que necesitaban guía. Estas imágenes en realidad dicen más de quien observa, de sus miedos, sus deseos, sus categorías, que de la gente observada. Son proyecciones, filtradas por el etnocentrismo de la época. Totalmente. Proyecciones. Y es clave lo que varios autores recalcan. Estos encuentros nunca son en el aire. Siempre están metidos en contextos históricos, de poder. Fundamental. Hay que recordar eso siempre. Las cruzadas, el comercio de seda, las migraciones forzadas o voluntarias, la búsqueda de recursos en otros lados, las misiones religiosas, las expediciones científicas para clasificar todo. O las conquistas militares, claro. O las conquistas, sí. Todo eso no es solo el escenario, no es un telón de fondo. Es parte de la estructura misma del encuentro. Exacto. Son elementos constitutivos. Dieron forma a las preguntas que se hacían sobre el otro. Preguntas como, ¿me sirve? ¿Es peligroso? ¿Se le puede convertir? ¿Es civilizado? Entiendo. Y claro, esto influyó muchísimo en cómo algunas ciencias, como la antropología o la sociología, en sus inicios, estudiaron la alteridad. A veces, lamentablemente, respondiendo a intereses que no eran puramente científicos, ¿no? Intereses coloniales o nacionales.
La forma en que preguntas ya define mucho la respuesta que vas a obtener sobre ese otro. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave para alguien que estudia, por ejemplo, psicología social o relaciones entre grupos, ¿qué nos llevamos? Bueno, yo diría, primero, entender el etnocentrismo no como un defecto moral, sino como un punto de partida cognitivo, afectivo, casi universal, cuando nos encontramos con lo diferente. ¿Ok? Punto de partida. Segundo, ser muy conscientes de cómo ese punto de partida, inevitablemente, tiñe nuestra primera percepción del otro. Y tercero, que esta dinámica siempre está marcada por la historia, por la economía, la política, el poder. Analizar eso es clave para entender los prejuicios y conflictos de hoy. Queda muy claro. No es solo condenar el etnocentrismo y ya. Es entenderlo. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? Quizás como tarea para seguir explorando. A ver, Si ya sabemos que partimos de una visión etnocéntrica, ¿qué podemos hacer individualmente y como sociedad para ir más allá? ¿Qué herramientas necesitamos para construir una comprensión del otro que sea más profunda, más respetuosa, más recíproca, superando esas inercias históricas que tanto pesan?